pero creo que todo el mundo concordará en que he hecho un trabajo enorme de simplificación para el alumnado a la vista de los contenidos que a día de hoy la plataforma de educación semipresencial de la Junta de Andalucía asigna a la literatura universal de primero de bachillerato. No se trata de un libro de texto autorizado por la Administración, sino de un documento emanado directamente de la Administración, y no como actividad complementaria extraescolar, sino para que se use día a día en las aulas de literatura universal. Según este documento, los alumnos deben memorizar detalles sobre todas las obras que voy a recitar, que voy a mencionar, y estar listos para dar cuenta de estos autores y estas obras. Claro, hay obras que son anónimas, por eso se cita la obra y no el autor, en un ejercicio. Estas obras y autores son el Enuma Elish, lo cual, bueno, en fin, implícitamente yo hablo de este poema de la creación babilonio al decir que compararíamos el Génesis, el relato de la creación del Génesis, con los mitos mesopotamios. El poema de Gilgamesh, el código de Hammurabi. Esto ya denota ignorancia porque ni es el más antiguo, ni es el más importante, es el más cruel, eso sí, es el código legal del antiguo Oriente Próximo más cruel, o de los más crueles. Bueno, claro, también están los asirios, es cierto, pero bueno, el código de Hammurabi, o Hammurapi en términos literarios, no tiene ningún valor, es absolutamente nulo. Es como cuando en literatura castellana, al llegar al siglo XVIII, como hay cosas, pero claro, los que hacen la ley, quienes hacen los programas de estudio, solo conocen a los masones y a los autores más aburridos, claro, y al final hay que meter a un buen autor como es Jovellanos, pero a través de un texto que no es literario en absoluto. Está muy bien escrito, pero no es literatura. El informe sobre la ley agraria, eso no es literatura. El código de Hammurabi tampoco es literatura, porque no se ha hecho con un propósito estético. Es literatura en el sentido amplio, en el que lo toma el abate Juan Andrés y Morell, por ejemplo, pero teniendo en cuenta que en secundaria hay una asignatura de filosofía, hay una asignatura de matemáticas, hay una asignatura de economía, otra de... los textos especializados de estas disciplinas deberían ir a estas asignaturas. Evidentemente a mí me hubiera gustado meter a Gamow, me hubiera gustado meter a Kant, me hubiera gustado meter a Hume, pero se supone que a Hume, por ejemplo, se lo estudia, o a Adam Smith se lo estudia, a Hume en filosofía y Adam Smith en economía, aunque podría estudiarse y debería estudiarse Adam Smith en filosofía también directamente. Pero claro, el no poner a Hume, porque Hume no está en esta lista, o no poner a Adam Smith y meter el código de Hammurabi, evidentemente denota una palmaria ignorancia. Bueno, después tenemos las instrucciones de Ptah-hotep, que están por supuesto incluidas en mis lecciones. El diálogo de un hombre cansado de la vida con su espíritu, que bueno, esto sí es una buena idea, es una buena sugerencia. Esto evidentemente debe incluirse en el recorrido, en el programa acerca del libro de Job, en las comparaciones que hemos hecho del libro de Job con sus precedentes. El himno al Nilo, el himno al sol, el libro de los muertos, que nuevamente es una elección extraña desde el punto de vista de la literatura, porque es más bien un manual práctico. Es un manual práctico de cómo preservar el alma, que no se la coma. Claro, ya puestos, además debería especificar qué himno o qué parte del libro de los muertos. Se salta también los textos de las pirámides.
Hombre, quizás sería recomendable pensar en el himno caníbal, en el llamado himno caníbal, pero es que no hay espacio para tanto. Eh, Esto sigue, Aventuras de Sinué, Cuento de un náufrago. Aquí termina la literatura egipcia. Los Vedas, el Mahabharata y el Ramayana, Kalidasa y, curiosamente, Bhagavaputi. Bhagavaputi es el autor que la Junta de Andalucía considera más importante de todo el teatro indio, junto con Kalidasa. Bhagavaputi, que por cierto, claro, lo escriben sin signos diacríticos, pero la U es larga. Bueno, extrañísima elección, no digo que no sea importante, pero es de los más tardíos y bueno, es una elección extraña y no sé por qué vía le ha llegado a la Junta de Andalucía esta decisión de que los dos dramaturgos indios más importantes son Kalidasa y Bhagavaputi. Bueno, el Panchatantra, y luego en la literatura china, la literatura china la despacha, al menos en los resúmenes, con Confucio, Lao Tse, escrito con TZ, Chuang-Tze, escrito también con TZ, que por cierto, vamos a ver si por lo menos es que está siguiendo, ya que lo tengo aquí, de casualidad, a ver si es que está siguiendo... no, ni siquiera, porque el padre... El Ordui escribe Tzu, no Tse, así que no sé qué traducción está siguiendo. Bien, Li Taipo o Li Pai, la propia Junta dice que puede escribirse de las dos maneras. La Biblia, Homero, Hesíodo, ellos no escriben Hesíodo, escriben Hesíodo, es igualmente tradicional escribir Hesíodo, tanto como escribir Hesíodo. Alceo, Safo, Anacreonte, Píndaro, Calímaco, Teócrito, Esopo, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Menandro, Apolonio de Rodas, el Cantar de los Nibelungos, el Cantar de Roldán, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Geoffrey Chaucer, Chrétien de Troyes, Gottfried von Strasbourg, el Román de Renard. Bueno, nosotros hemos hablado de Lysengrinus, eso incluye el Román de Renard, en la tradición del Román de Renard. El Román de la Rose, la farsa, que por cierto no aparece el autor, sino la obra como si fuera anónima. Tiene dos autores, anónima desde luego no es, tiene un autor y su continuador, al igual que El sueño del pabellón rojo. La farsa del maese Patelin, Lorenzo de Medici, Poliziano, Pietro Bembo, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Sannazaro, que en fin, es importante e influyente, pero yo creo que la novela pastoril, estaba pensando que otros géneros, no, la novela pastoril yo creo que más que los libros de caballerías, que la épica alegórica caballeresca, más que cualquier otro género, yo diría que el que menos nos importa hoy día es el género pastoril. Bueno, quizá también un poco la novela griega. El pobre Cervantes pensaba que iba a ser famoso por los trabajos de Persíles y Sigismunda, y claro, la novela bizantina, la novela griega, ya no le importa a nadie. La Galatea tampoco la lee nadie. Con ser Cervantes quien es, nadie lee la Galatea porque es del género pastoril. Entonces, bueno, quizá no estaría mal recordarles a nuestros alumnos que sí, el género pastoril existe, vamos, no creo que consiguiéramos que se leyeran la Astrea de Durfé, ni falta que hace, pero al igual que tampoco creo que se animen a leer, y ya digo, y ni falta que hace, vamos, para gente de más edad, para universitarios sí está bien, pero tampoco creo que se vayan a leer poemas sobre apicultura. El famoso poema de Barclay del que se asombraba María Rosa Lida del Marquiel, diciendo que vaya con lo que fue este hombre en su día, con lo importante que fue, al igual que los poetas neolatinos. Buchanan, ya nadie se acuerda de Buchanan.
No digo que no digo que no estuviera bien meterlos en el canon, pero no sé, en un principio parecen extravagancias teniendo solo 3 meses. Para un programa de la literatura universal en la universidad, sin duda, habría que hablar de Buchanan, de Barclay, de San Astaro y de toda la novela pastoril, de todos los poemas sobre apicultura, los poemas didácticos, los poemas cinegéticos, los poemas gastronómicos. Pero bueno, en un principio, no sé, me parece que no hay demasiado tiempo. Bueno, Giovan Battista Marino, Clément Marot, Maurice Sèvres, Louis Labbé, Pierre de Ronsard, escriben así, de Ronsard, Joachim Dubellay, François de Malherbe, Nicolas, esto lo hispanizan, lo ponen en español, Nicolas Boileau, Agrippa d'Aubigné, Jean de La Fontaine, Francisco Sá de Miranda, Luis Vaz de Camões, que tienen obra castellana, claro. O sea, podrían estudiarse perfectamente lengua y literatura castellana. Lengua castellana y su literatura es el nombre de la asignatura. Donne, Milton, Dryden, Lutero, Hans Sachs y Martin Opitz, Paul Gerhardt, Angelus Silesius, Montaigne, Maquiavelo, Erasmo, Moro, Castiglione, La Rochefoucauld, Pascal, Campanella, Rabelais, Madame de Lafayette, Madame Lafayette, Afra Ben, que por cierto está en los resúmenes, pero luego la quitan de los esquemas para una mujer, que incluye la legislación anterior, Grimmelshausen, Kidd, Johnson, Ben Jonson, Marlowe, Shakespeare, Corneille, Racine, Molière, Pope, Metastasio, Chenier, Young, Macpherson, Voltaire, Defoe, Swift, Marivaux, Beaumarchais, Goldoni, Gozzi, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Goethe, Schiller, Hölderlin, Novalis, Heine, Blake, Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, Lamartine, Leopardi, Pushkin, Chateaubriand, Hugo, Dumas, Mary Shelley, Scott, Walter Scott, Austen, Emily Bronte, solo Emily, los hermanos Grimm, Hoffman, Irving, Washington Irving, Manzoni, Gogol, Stendhal, Balzac, Flaubert, Dostoyevsky, Tolstoy, Verga, de Queiroz, Dickens, Stevenson, Conrad, Kipling, Poe, Melville, Hawthorne, Twain, Henry James, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Whitman, Dickinson, André Antoine, Stanislavski, Ibsen, Strindberg, Wilde, Chekhov, Shaw, Valéry, Rilke, Yeats, Cavafis, Marinetti, Mayakovsky, Apollinaire, Tzara, Tracle, Ben, Breton, Aragon, Éluard, St. John Perse, Pound, T.S. Eliot, O'Neill, Jarry, Artaud, Pirandello, Kafka, Proust, Brecht, Conan Doyle, Joyce, Wells, London, Gide, Woolf, Aldous Huxley, Thomas Mann, solo Thomas Mann, nada de Heinrich Mann ni de Klaus Mann, Musil, Hemingway, Steinbeck, Dos Passos y Faulkner. He tomado esto de los resúmenes y los esquemas de las lecciones. En realidad aparecen bastantes más autores. Hay decisiones que me hubiera gustado poder tomar, pero no me ha parecido que el tiempo lectivo lo permitiese. No hablo ya de pedir a mis alumnos que se leyeran Las uvas de la ira, pero al menos que vieran la película de John Ford. Pero ni en sueños se me habría ocurrido llevar mi elitismo y extravagancia tan lejos como para meter en el programa a Hans Sachs, a Martin Opitz, a André Chenier o Pietro Metastasio. Sobre este último, claro que estaría bien ver en clase la interpretación de Cecilia Bartoli de la Olimpiada de Vivaldi. Bueno, ya puestos la interpretación mucho más famosa, mucho más parodiada, ha sorprendido a mucho público, la interpretación de Cecilia Bartoli
de un aria de la Griselda, que además está basada en Boccaccio y tiene el libreto de Goldoni. Eso estaría desde luego bastante justificado. O bueno, ponerles a los alumnos el Ezio de Haydn, igualmente con libreto de Metastasio, la Clemenza di Tito de Mozart. Pero jamás se me hubiera podido ocurrir que la Junta de Andalucía, sin duda por error de copia de otros manuales, convirtiese a Metastasio en programa oficial de estudios, cuando las prioridades de la Junta y las prioridades de la Administración en general son tan otras, como la cohesión social. Aunque esto de la cohesión social como objetivo de la literatura universal lo dice la nueva legislación. En los materiales redactados de acuerdo con la antigua, se da primacía a lo moderno sobre lo antiguo y a lo que se relacione con la literatura española, que es la que importa, es la literatura verdadera la que importa. Con lo se da primacía a lo que tiene que ver con la literatura española sobre lo que no tiene que ver con la literatura española. Por lo que la literatura universal nunca se ha visto, ni en la legislación anterior ni en la actual, como un fin en sí mismo, sino como una... antes, ¿verdad? Ahora como un motor de la tolerancia y la cohesión social, y antes como una contextualización, la llamaban, de genios y colosos como Don Jacinto Benavente, Ignacio Aldecoa, Josefina Aldecoa, Antonio Buero Vallejo, Alejandro Casona y otros muchos ídolos de la tribu, que por supuesto son mucho más importantes que Shakespeare o Lee Ho. Es un deber de cultura básica conocer a los autores de la programación teatral completa representada en Madrid en 1960, pero hablar del teatro de Gil Vicente ya es una extravagancia y una payasada exótica. ¿Dónde vas con Gil Vicente? Este desprecio castellano de lo que se ignora que cantó Antonio Machado hizo que en algunos libros de texto, que pasaron a las programaciones de algunos profesores, cuya programación era la del libro de texto, apareciera como lectura obligatoria de la asignatura de literatura universal, que se supone que excluye todo lo que esté en castellano. Bueno, pues la lectura, una de las lecturas obligatorias era, porque además cometían el error de mandar libros enteros y no cuentos o fragmentos como mando yo. Bueno, pues uno de los libros que había que leerse en literatura universal era Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Un absurdo que fue lo primero que tuve que borrar cuando heredé el impreso con la programación de mi asignatura. Como agua, como... Pero a todo el mundo le parecía normal. O sea, literatura universal, es decir, literatura extranjera, cualquier literatura menos la española, que leemos como agua para chocolate, porque es exótico, lo ha escrito una mujer y no es de aquí, no es de España. Es un absurdo absoluto y completo. Si alguien piensa que la lista anterior es demasiado extensa, si se requiere reflexión y algo de lectura para cada obra y autor, y no la mera memorización de su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte y los títulos de sus libros, se sorprenderá al saber, quien piense así, que proporcionalmente es más extensa la lista dedicada a los autores que se sienten como más modernos, porque no ha acabado aquí la programación oficial del año pasado de literatura universal y que sigue en la red y sigue vigente. Hay más. Ahora vienen los modernos, aunque sin duda el corte con los anteriores es extraño e incongruente. La cronología está mal seguida. En la última parte de los materiales están Char, Bonfoy, Montale, Ungaretti, Oden, Larkin, Pavese, Quasimodo, Salvatore Quasimodo, Leopold Sédar Senghor, que yo creo que es el único negro de todo el programa, Ginsberg, Brassin, Brel, Dylan, Elitis, Michaud, Celan, Enzensberger, Heaney, Dylan Thomas, Ted Hughes, Kerouac, Burroughs, William DeWitt Snodgrass, John Ashbery, Sylvia Plath, Czesław Miłosz, que está mal escrito, al igual que Wisława Szymborska, Jaroslav Seifert,
Vladimir Holland, M.S. Serre, vale, otro negro, vale, bien. León Gontran Damas, Anna Akhmatova, Mandelstam, Bernanos, Morioak, Chesterton. A estas alturas Chesterton, después de Miłosz, Graham Greene, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett, Camus, Sarraute, Rob Grillet, Victor, Duras, Grimm, pero no Graham Greene, que no sé si está tan bien, no sé, me parece que estaba también Graham Greene, pero está también Julian Green, Margarit Yourcenar, Claude Simon, Alberto Moravia, Italo Calvino, Umberto Eco, Alessandro Barrico, SIC, Antonio Tabucchi, José Saramago, Tolkien, Graves, Darrell, pero Lawrence, no Gerald, Lawrence, William Golding, Anthony Burgess, Doris Lessing, Michael Ende, está Michael Ende, concesiona a la literatura infantil, pero no está Lewis Carroll. Está el Código de Hammurabi, no está, o sea, está muy bien que metan a Michael Ende, pero además en un programa de literatura universal dirigido a adolescentes no se les ocurre meter a Lewis Carroll. Y a Stevenson me parece que Stevenson sí estaba. Bueno, vamos a ver, voy a desandar el camino. Milton, Dryden, Cornell, Flaubert, Dostoyevsky, Rousseau, Macpherson. A ver, ¿a qué altura debería estar Stevenson? Dickens, Stevenson, Conrad Kipling. Vale, sí está. Sí está Stevenson, pero no está Lewis Carroll. En fin, no tiene sentido. No piensan a quién va dirigido esto y quién tiene precedencia, porque claro, está bien Ende, pero si no meten a Carroll, no hay una imagen verdadera de la literatura infantil y juvenil, porque no están los clásicos. Heinrich Böll, escrito así, no Böll, sino Böll, o sea, así lo habrán leído, no saben ni cómo se escribe. Günter Grass, Truman Capote, Norman Mailer, Tom Wolfe, Charles Bukowski, Carson McCullers, J.D. Salinger, G.D. Salinger, J.D. Salinger, Salinger. No puede faltar en una historia de la literatura dirigida a estudiantes. Puede faltar Lewis Carroll, pero no Salinger. Vladimir Nabokov, Saul Bellow, Kurt Vonnegut, Toni Morrison, otra presencia negra. Philip Roth, Cormac McCarthy, Don DeLillo, pero me parece que los americanos dicen Don DeLillo. De hecho sale en un capítulo de la serie de dibujos animados Clarence, Don DeLillo como héroe de... Thomas Pynchon, John Irving, Paul Auster, Yukio Mishima, Yasuri, así, Yasuri, o sea, Yasunari, pero lo escriben Yasuri. O sea, ¿para qué hacer memorizar a los alumnos toda una lista de autores mal escritos que la administración no se ha leído? Dicen, sí, son importantes, pero evidentemente así se habrán leído a Kawabata si dicen que se llama Yasuri. Haruki Murakami, Amos Oz, Amin Malouf, Naguib Mahfouz, Jean Genet, Eugène Ionesco, Peter Weiss, Peter Handke, Jean Cocteau, Jean Anouilh, Darío Sick, no Darío, sino Darío Fo, John Osborne, Tennessee Williams, a estas alturas Tennessee Williams, y Arthur Miller, igualmente a estas alturas, después de Darío Fo. Vemos como en las colecciones del Museo Thyssen una extraña mezcla de tesoros aceptados por todo el público con elecciones de increíble mal gusto, sazonada con erratas y demostraciones de ignorancia como meter a Pirandello, pero no a Bloch. Más que una historia literaria, la lista parece un albarán del almacén de la Central o la biblioteca del crítico literario de un periódico de tirada nacional, alimentada a base de conmemoraciones, regalos, películas de estreno,
novedades editoriales, premios literarios y memes con frases motivacionales. En todo caso, mucho texto para nuestro alumnado y mucho menos que el que yo propongo. En cuanto a la evaluación, entiendo que la nueva ley es bastante clara acerca de cómo quiere que se haga. Hay 5 competencias divididas cada una en 2 criterios de evaluación. Como entendemos que todos son igualmente importantes, lo entiendo así, entiendo que la ley quiere que a cada criterio de evaluación se le asigne un punto de la nota numérica, cuyo máximo es 10. Leyendo cada criterio, vemos que la ley deja claro el instrumento con el que quiere que lo valoremos. Primero, criterio 1.1, competencia imprescindible o esencial, competencia mínima, pero que pasa a ser criterio de evaluación, lo mismo es 1.1. El criterio 1.1 quiere que los alumnos sepan identificar textos asignándolos a un estilo, a una cultura y a una época. Yo no creo que se pueda hacer esto con textos desconocidos en traducción, y ni siquiera con textos desconocidos en su lengua original, como impuso Fernando Lázaro Carreter a tantas generaciones de estudiantes. De modo que lo evaluaré poniendo a los alumnos en el examen algunos fragmentos breves de textos del programa que hayamos efectivamente visto y comentado, especialmente en clase, y les pediré que los identifiquen, haré esto poniéndoles fragmentos y pidiéndoles que los identifiquen y hablen de ellos. Y esto se valorará con un punto. El siguiente criterio, 1.2, pide que los alumnos creen sus propias obras literarias, y esto es cita de la ley, con ayuda de otros soportes artísticos y audiovisuales, siguiendo las convenciones y géneros literarios estudiados. Por lo tanto, de aquí se deriva un trabajo que se valorará con un punto. El siguiente criterio, 2.1, pide un comentario personal de obras de la literatura universal. Puedo, por lo tanto, poner como pregunta de examen, por ejemplo, La Odisea o Macbeth, y pedir un comentario y hacerlo en condiciones. Hacerlo en condiciones valdrá un punto. El siguiente criterio, 2.2, pide, cita nuevamente de la ley, compartir las propias experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico. En realidad también pide tener un itinerario lector personal, pero yo no puedo evaluar la libertad lectora. Si lo hiciera estaría incurriendo en una paradoja. Lo que sí puedo evaluar es el dominio del vocabulario, el metalenguaje, el dominio del vocabulario propio de la teoría crítica e historia literarias. Eso es el metalenguaje. Este criterio solo puede tener como instrumento de evaluación la observación de lo rendido en clase y en otros instrumentos, de los que se tomarán los ejemplos que justifiquen otorgar o no otorgar la calificación de un punto. El siguiente criterio, 3.1, pide comparar obras literarias con otras obras literarias y con obras artísticas no literarias. Es un criterio muy parecido a otro de la legislación anterior que seguiré evaluando de la misma manera que como lo hacía el año pasado. Pondré en el examen unas 4 fotografías de obras artísticas que hayamos usado en clase como complemento para la exposición de las obras literarias y pediré al alumnado su identificación y comentario. Esto valdrá un punto dividido equitativamente entre cada imagen. Se podrá dar, además, una imagen extra que permita recomponer la nota si se ha fallado alguna. El siguiente criterio, 3.2, pide un trabajo de investigación presentado como, nueva cita de la ley, una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal y SIC, siempre meten este I que no viene no viene, en fin, no sé por qué, ponen conjunciones intempestivas, y que muestren una implicación y respuesta personal. Hasta aquí la cita, con su conjunción extraña. Por lo tanto, de aquí se deriva un segundo trabajo que se valorará con un punto. El siguiente criterio, 4.1,
pide otra exposición multimodal que, nueva cita de la ley, ofrezca una panorámica de conjunto sobre movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universal.